Buenos días. Damos comienzo a la sesión número 22 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto correspondiente al día 15 de julio de 2013. Ruego al secretario de la Comisión de lectura al orden del día. Buenos días, gracias, señora presidenta. Reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de 15 de julio de 2013. El orden del día es el siguiente. El primer punto, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. El punto número 2, preguntas con solicitud de respuesta oral ante la Comisión, que consta de dos preguntas. La 2.1, preguntas sobre el actual nivel de endeudamiento de la Junta de Extremadura, que ha sido formulada por don Jorge Amado Borrella. Y la pregunta 2.2, sobre cuál ha sido la evolución de los ingresos recaudados por el impuesto del canon de saneamiento, formulada igualmente por don Jorge Amado Borrella. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Entiende esta presidencia que queda aprobada el acta de la sesión anterior. ¿Queda aprobada el acta? Bueno, pues pasamos al segundo punto del orden del día, que son las preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Damos la bienvenida a los altos cargos de la Administración que nos acompañan en esta comisión, y tiene la palabra para su formulación el portavoz del Grupo Parlamentario PSOE Regionalista, don Jorge Amado Borrella. Señora presidenta, no han dicho que se ha retirado la segunda pregunta. Bien. Para que conste en acta. En acta que queda retirada la segunda pregunta del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras, señores diputados. Buenos días, señoras miembros del Gobierno de la Junta de Extremadura. Imagínense el cuadro. Una región que pasa del segundo déficit más alto de España al más bajo, que duplicó su deuda en los últimos 4 años y que hoy tiene la deuda más baja del país. Esto, señoras y señores diputados, esto, señora directora general, imagino que les sonará. Así empezaba el señor Monago un artículo en un diario de tirada nacional, concretamente en el diario El País, que se llamaba Desde Madrid, desde Extremadura para España. Fue publicado el día 5 de mayo. El señor Monago, como queda en evidencia en el inicio, afirma con rotundidad que Extremadura tiene hoy la deuda más baja de toda España. Usted sabe que los datos del Banco de España no dicen lo mismo. Los datos del Banco de España ni mucho menos dicen eso. Yo entiendo que si estuviera aquí el señor consejero sentado, si estuviera aquí él, probablemente diría que el Banco de España miente, porque es lo que suele hacer ante los datos, y ya lo he dicho en algunas ocasiones, suele hacer ante los datos que no le gusta, dicen que son mentiras, y probablemente se retaría con el señor gobernador del Banco de España para que dimitiera él si era cierto, que es lo que también suele hacer el señor consejero. Pero como no está él hoy aquí, nos gustaría que usted nos dijera si los datos del Banco de España son ciertos, o si en el que miente en este caso no son los datos, sino el señor presidente de la Junta. Como estamos ya un poco hartos de verdad de tanta mentira y que nos tomen a los extremeños por tontos, nos gustaría que nos aclarase esto. Porque hay una cosa evidente y obvia: o miente el Banco de España o miente el señor Monago. No hay otra. No hay más posibilidades. Y de aquí, señora directora general, esta pregunta de aquí, que nos gustaría que aclarase cuál es el montante total de nuestra deuda viva en la actualidad, en estos precisos momentos. Y a ver si es cierto que nuestra deuda sí es, y ojalá fuera así, si nuestra deuda viva es la más baja de todo el país, como afirma tan contundentemente el señor Monago, como afirmó en este artículo a todos los españoles y a todos los extremeños. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Para la contestación a la pregunta tiene la palabra la señora directora general de Financiación Autonómica, doña Blanca Montero, por tiempo máximo de 10 minutos. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Señorías, trataré de dar respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Socialista, en concreto por el señor Amado, que se interesa por conocer cuál es el actual nivel de endeudamiento que tiene la Junta de Extremadura.
las preguntas que ha expresado aquí de forma verbal no se corresponden exactamente con el contenido de su pregunta, la que ha formulado por escrito. Yo me atendré a ella porque entiendo que quiere conocer el actual nivel de endeudamiento de la comunidad autónoma y en ningún caso voy a entrar en esas cuestiones de quién miente o quién deja de mentir. Mire usted, los datos son claros y son contundentes. Y antes de proporcionarle el dato, sí que le diré que la última estadística publicada por el Banco de España, que comprende datos comparativos de todas las comunidades autónomas, está cerrada al primer trimestre de 2013, a 31 de marzo. No obstante, y a la vista de la fecha de mi comparecencia y por respeto y por cortesía, entiendo que debo remitirme a los datos que lógicamente maneja la Administración autonómica, aunque aún no sean datos confirmados ni publicados oficialmente por el Banco de España, y por ese motivo le daré los datos provisionales de que dispone la Administración autonómica a 30 de junio de 2013. Así, le diré que la deuda viva a esa fecha es de 2.482,47 millones de euros. De ellos corresponden a la Administración General 2.477,88 millones y 4,59 millones de euros corresponden al resto de entidades del sector Administración Pública. Por expresar también, como es habitual, estos datos en términos de deuda por habitante, y también reitero, según los cálculos provisionales efectuados por la Consejería y pendientes de confirmar por el Banco de España, es de 2.240 euros por habitante, y en términos de deuda sobre PIB, el ratio de Extremadura es del 15%. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, para respuesta de la pregunta tiene la palabra de nuevo don Jorge Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. Evidentemente sabía que usted no iba a decir quién miente y quién deja de mentir, aunque de sus palabras se deduce una evidencia contundente. Y es que precisamente el señor presidente de esta comunidad autónoma ha mentido sin ningún pudor a los españoles y a los extremeños. Usted, evidentemente, no lo va a decir. Ha dado los datos, pero esos datos confirman que el señor Monago es un mentiroso. Además, así de claro. El señor Monago ha mentido sin pudor a todos los españoles, a todos los extremeños, afirmando que teníamos la deuda más baja de todo el país cuando no es cierto. Y usted lo sabe. Y los datos de España y sus datos lo corroboran. Entonces, ¿a qué se debe esta mentira? Pediríamos una rectificación al señor Monago, que deje de mentir ya, por favor, que estamos un poco harto, miente y, como dirían en mi pueblo, además no se pone ni colorado. Porque usted sabe que el porcentaje sobre el PIB, y según estos datos, yo tengo concretamente los del primer trimestre del Banco de España, no somos la primera comunidad, somos la séptima en porcentaje sobre el PIB. Y precisamente somos la séptima empatados con esos derrochadores que no paran de gastar, que se llaman andaluces y que ustedes critican continuamente. Empatados en porcentaje sobre el PIB con Andalucía, los séptimos, no los primeros. Y creo que esos datos los tendrán ahí. Miren, más de 480 millones de incremento desde que ustedes gobiernan, o lo que es lo mismo, más de 370 euros debe cada extremeño desde que ustedes están gobernando. Y lo peor es que ustedes se endeudan para nada, ya lo he dicho en alguna ocasión, porque a pesar de incrementar la deuda en más de un 20%, siguen con sus recortes y siguen aumentando impuestos, que es lo que hicieron este año. Y no hay una forma más inútil que endeudarse que esta, porque no solucionan nada. He dicho, no han trabajado, la deuda no ha servido ni para frenar el recorte en el gasto, ni tampoco para sustituir la caída de ingresos. Y me adelantaré, porque sé que va a ir por ahí, a ese evidente y trasnochado recurso que ustedes utilizan, a ese recurso de la réplica de la maléfica herencia socialista que dejamos aquí. Y mire, también según datos de España, y los tengo aquí para que luego diga, no creo que usted tenga también la tentación de retarse conmigo, como suele hacer el señor consejero cuando le doy datos que no le gustan. En el último año completo de gobierno socialista, que es al que ustedes también recurren cuando les interesa, el último año, es decir, en el 2010, teníamos una deuda
teníamos una deuda de 1.747 millones de euros, deuda que sí, a diferencia de ustedes, sirvió para evitar recortes sociales. Y así fue, y para crear empleo, fundamentalmente para eso, para crear empleo y evitar recortes. Por eso, ante la caída brusca de los ingresos que se estaban provocando en todas las administraciones, Extremadura no era la única comunidad autónoma que se estaba endeudando y que se tuvo que endeudar. Ante eso, recurrimos a deuda para evitar recortes sociales, pero ante todo para crear empleo. En cambio, en el primer trimestre de este año, la deuda ha alcanzado 4.417 millones en el primer trimestre. Hoy dice usted que está en 4.488 millones. Insisto, una deuda que solo ha servido para recortar. En 2010, la deuda era del 10,1% del PIB. 10,1% del PIB. En la actualidad estamos en un 14,6%, si no me equivoco, según los datos del Banco de España. Cerca del 15%. Estaríamos ya con ese incremento que usted ha dado de unos 70 millones aproximadamente con respecto al último trimestre. Es decir, no solo... Estos son solo algunos datos, podría darle incluso algunos más posteriores del segundo semestre, que son a los que usted se refiere, y aún así estaríamos hablando de siempre lo mismo. Es decir, ustedes cuando estaban en la oposición, y si no, pregúnteselo a la señora vicepresidenta, a la señora teniente, con unos datos mucho más bajos de deuda, para ella, para el Partido Popular, la Junta de Extremadura estaba en bancarrota, absolutamente en bancarrota. Nada más que había que tirar del diario de sesiones de esta comisión. Con mucha menos deuda, e incluso en años con superávit, la Junta estaba en bancarrota. Ahora resulta que con una deuda viva, la deuda viva más alta de toda la historia de Extremadura, resulta que para ustedes las cuentas están saneadas. Curioso la coherencia del Partido Popular con respecto a esto. Es decir, dejando sus mentiras a un lado, tanto estando en la oposición como gobernando ustedes, hay una cosa más que evidente, y que antes no estábamos tan mal, ni ahora no estamos tan bien, tan simple como eso. Y ustedes no lo reconocen. Y el primero, que es el gran problema, el primero que no lo reconoce y el primero que no ve la realidad, es el señor presidente de la Junta, porque ha mentido abiertamente a todos los extremeños, lo ha hecho sin pudor, como hoy se ha demostrado en esta comisión. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella. Tiene la palabra para contestar la señora directora general. Gracias, señora presidenta. Sí. Mire, cuando el presidente anuncia que es la primera comunidad por su deuda más baja, yo, aunque es verdad que antes le he dicho que por cortesía y por respeto a esta comisión he traído datos provisionales de la Administración autonómica, porque lógicamente disponemos de los datos provisionales de la comunidad autónoma, pero si entramos en la comparativa con el resto de comunidades no tengo más remedio que retrotraerme a la fecha de 31 de marzo a la que el señor Amado se refiere, porque es la última estadística publicada y yo lógicamente no dispongo de los datos de otras comunidades autónomas. Pero mire usted, en marzo de 2013 la deuda por habitante de la Comunidad Autónoma de Extremadura se sitúa en 2.180,74 euros por habitante. Es la comunidad menos endeudada, la primera comunidad menos endeudada de todas las comunidades de España. Entonces, me permitirá usted que le aclare que no es mentira lo que dice el presidente. Es cierto que somos la comunidad menos endeudada, con este ratio de deuda SOC por habitante. Pero es que, mire, le voy a decir más. Cuando usted hace el balance de un año, claro, podemos hacer el balance de un mes o de 15 días, probablemente podemos acotar a lo que más nos interese, pero mire usted, el balance no se hace de un año. El balance, en su caso, se tiene que hacer de una legislatura completa y en nuestro caso tengo que hacer el balance pues, de los 2 años escasos que han transcurrido, porque si no faltaría la verdad. Y entonces, cuando usted habla de que se le dijo cuando el Partido Popular estaba en la oposición que esto llevaría a la quiebra, que era la bancarrota, mire usted, me va a permitir que le enseñe este gráfico en el que se aprecia que la deuda, esta línea verde, señala el crecimiento de la deuda en valores absolutos desde 2007 a 2011. Pasó de 778 millones a 2.017 millones. La línea discontinua
marca la tendencia que se hubiera proyectado si no se hubiera corregido ese crecimiento exponencial de la deuda. Pero resulta que en marzo de 2013 la deuda es de 2.400, es decir, frente a un incremento del 159%, el incremento que se ha producido en los 2 años de gobierno del Partido Popular ha sido del 19%. Entonces, ¿qué era la bancarrota y era la quiebra? Mire usted, lo era si no se hubiera corregido, la tendencia. Pero yo no me voy a retar, mire usted, no me voy a retar con usted, le enseño simplemente el documento, que creo que es lo suficientemente gráfico y elocuente. Entonces, sí le tengo que decir que es verdad que el crecimiento era tremendo, que el crecimiento era exponencial y que claro que ha habido que incrementar en valores absolutos la deuda en estos 2 años de gobierno del Partido Popular. Claro que ha habido que incrementarla porque, mire usted, había que hacer frente a todas las obligaciones pendientes de pago que estaban en el momento del cambio de gobierno. Entonces ha habido que hacer frente a todas ellas y porque además, mire, le explicaré, no hay que ir a otro argumento político, basta con un argumento técnico. Mientras los presupuestos se aprueban con un objetivo de estabilidad negativo, es decir, con un objetivo de déficit, ese déficit tiene que materializarse en endeudamiento, porque si no se hace no sería ninguna política prudente. Eso se quedaría en obligaciones pendientes de pago. Pero ya le digo que frente a un crecimiento del 159% en valores absolutos, ha sido el 19% lo que ha crecido en estos 2 años la deuda en valores absolutos en nuestra comunidad autónoma. Y luego también, claro que le diré, usted dirá que es una política de recortes, que es una política de más impuestos. Mire usted, han comenzado usted su explicación diciendo que hemos pasado de ser la comunidad con un segundo déficit más alto a la comunidad con el déficit más bajo. Pues sí, ¿sabe usted para qué sirve ese déficit más bajo? Para no tener que incurrir en tanto endeudamiento en este año. Y de esa manera también se reducirá la deuda por habitante. Frente al total del déficit que podríamos haber formalizado no va a ser necesario, porque si no se ha incurrido en el déficit no es necesario acudir a la vía del endeudamiento. Y mire usted, es verdad que ha sido muy complicado porque dirá que nos remitimos a la herencia recibida, pero es que no tenemos más remedio que remitirnos a la herencia recibida, porque verá usted, es que todas esas obligaciones pendientes de pago hay que hacer frente a ellas. Pero es que además, le digo más, el hecho de haber incurrido en esos desequilibrios presupuestarios, el hecho de no haber ajustado las cuentas como no fueron capaces de hacerlo, eso ha implicado que haya que incurrir en unos costes financieros muy elevados. Sucede que es verdad que después de 1 año y pico la imagen que está proyectando la comunidad autónoma es muy diferente. Y gracias a esa política de austeridad, de control del gasto, de seriedad y de equilibrio en las cuentas, se ha conseguido proyectar una imagen positiva de nuestra comunidad que se ha traducido en poder formalizar operaciones de endeudamiento a un coste mucho más razonable. Eso unido a los mecanismos puestos a disposición por el Gobierno de España. Por favor, si no le importa, creo que estoy en el uso de la palabra. Sí, un momento. A ver, por favor, no estaba interrumpiéndose a la compareciente, porque desde luego desde aquí no estábamos oyendo nada, ni el uno ni el otro. Pero ruego que concluyamos como hemos empezado. Si no tiene interés, yo dejo de hablar. Quiero decir que yo he venido porque me han pedido que comparezca para darle las explicaciones. Pretendo decirle que el endeudamiento a corto plazo en el año 2011 era de 270 millones de euros y en junio de 2013 es de 180 millones. Es decir, se han reducido las líneas de crédito a corto plazo. Se ha ganado en solvencia, se ha ganado en liquidez, se ha ganado en equilibrio de las cuentas y eso se ha traducido en unos mejores ratios para la comunidad autónoma, en unos mejores ratios para los extremeños, y que lamento que el señor Amado, cuando hace balance, lo intente circunscribir a aquellos periodos que le interesan. Pero lo siento, la legislatura anterior duró 4 años y yo, si me permite, el balance lo haré de sus 4 años, igual que cuando transcurran los que faltan de esta legislatura se hará en su totalidad. Y ahora me tengo que ver limitada a hacerlo por los 2 años porque, lógicamente, es el tiempo transcurrido. Con lo cual, lo único que quiero dejar de manifiesto es que mentiras ninguna, que Extremadura es la comunidad autónoma menos endeudada, que las cosas se han hecho bien, que las cuentas cuadran y que estamos proyectando una buena imagen, aunque le pese. Muchas gracias. Muchas gracias. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.